Las curvas en el espacio, hemos dicho, una manera de verlas, de visualizar, es mediante un alambre. Si ustedes agarran un alambre más o menos maleable de cobre, digamos, delgadito, y lo tuercen, ese es sinónimo de una curva en el espacio. También hemos explicado cómo se podría dibujar una curva a mano en el espacio, pero no es tan simple dibujar a mano en el espacio. También les he dicho que hoy en día con un programa o una máquina de calcular que tenga graficadora, que grafique, ¿no? Pueden dibujar sin mucho problema curvas. Curvas, curvas, curvas. Bien. Vean el GeoGebra. En internet pongan GeoGebra y creo que ahí tienen todo ya listo. ¿Ya? Bien. Hablábamos de las curvas. Entonces, una integral de línea se define sobre curvas, justamente por eso se llama integral de línea o se llama también integral curvilínea. Entre las integrales de línea que vamos a estudiar, tenemos la primera que está aquí anotada. Conste que ahora el campo A de esta integral ya es un campo vectorial, pero de 3 variables. Podría ser de 2 también, pero vayamos a lo general. A de X y Z es A1 de X y Z en Y, A2 de X y Z en J, A3 de X y Z en K. No se olviden que esto ya lo hemos estudiado. Y una opción de integral de línea es que haya el producto punto entre ese campo vectorial y el diferencial de R. Producto punto. Podría ser también producto vectorial. Es otro tipo de integral de línea. Y podría en vez de A haber un campo escalar. Phi. O sea, hay 3 tipos de integrales de línea ahorita. En vez de A phi por dr, en vez de A un campo, un producto punto de A por dr, o también producto cruz. Ya, pero de todas maneras, una vez que se hace dicho producto punto, estamos aquí en esta integral, obvio que sale A1 por el diferencial de X más A2 diferencial de Y más A3 diferencial de Z. Acuérdense que diferencial de R siempre, siempre va a ser de X, de Y, de Z. Bien, entonces una vez que se plantea la integral como la están viendo, nos dedicamos a calcular una por una. Y para eso hay que, cuidadito, reemplazar la curva. O sea, para ya en una integral de línea de manera directa, se reemplaza la curva. No se olviden que la curva viene dada en forma paramétrica. Por decir, X es t cuadrado, coma, y es seno de t, coma, z es t cubo. Esa es la curva en el espacio. En fin, entonces se reemplazaría la curva donde corresponde y se calcularía la integral de línea. ¿Listo? Hay integrales de línea más sencillas. Si son curvas planas, obviamente el diferencial de z vale 0, etcétera, etcétera. Bien, un ejemplo para que entendamos lo que hemos dicho. Un ejemplo que están viendo, ya he dicho 100 veces. Podríamos, en vez de f del ejemplo 5 de 2, poner cualquier función y lo haríamos sin problemas. Ustedes lo harían también. Pero yo pongo el ejemplo que están viendo para explicar, ¿no? Porque de otra manera voy a estar hablando y hablando y ustedes no van a estar, no sé, entendiendo. En cambio, aquí sí tienen que entender. Ya. La función f, o campo vectorial f, mejor,
campo vectorial F, menos 3x cuadrado en Y más 5x en J es una curva plana. Perdón, es una integral definida sobre una curva plana. Y la curva plana es una parábola. Y dice calcular la integral de línea desde el punto 0, 0 al 1, 2 que se supone que están en la curva. Bien, y lo podemos ver. A ver, hablemos del punto. Si reemplazo 0, 0 en la curva, sí cumple. Si reemplazo en vez de x1, llévale 2, sí cumple. Los dos puntos tienen que estar en la curva. Ya, planteamos la integral a lo largo de C, así se lee, integral a lo largo de C, de f.dr, copiamos la función f, la diferencial de r, hacemos el producto punto y queda, como verán, una integral menos 3x cuadrado diferencial de x más 5x diferencial de y sigo poniendo abajito el índice C, la curva. Ahora, vamos a parametrizar la curva, la parábola. Decimos nosotros que x sea t. Si x es t, y es 2t cuadrado. Listo, ya está parametrizado en función de t. Y los puntos corresponden a los mismos, es decir, el punto 0, 0 y el 1, 2 corresponden a t0 y t1. Así que nuestra integral la volvemos todo en función de t. En vez de x ponemos t. En vez de y ponemos t cuadrado, 2t cuadrado. Reemplazando eso, un poquito de álgebra, sale la integral de menos 3t cuadrado más 40t a la cuarta de t, etcétera, y t varía de 0 a 1. Ya se ha vuelto prácticamente una integral de cálculo 1. La integramos, reemplazamos los límites y sale 7. Bien. Yo creo que nadie se ha perdido al hacer esta integral. Otra manera de hacer es no parametrizar, sino directamente reemplazar en vez de y, 2x cuadrado. Y x varía de 0 a 1. También. Igual, trabajamos con x, nomás no con t. Y sale obviamente lo mismo. Bien, entonces vamos a hacer un ejemplito. Supónganse, para que hagan ustedes. El campo F flecha que sea x, y, coma, y cuadrado, coma, xz. La curva r de t igual, abren paréntesis, t cuadrado, t y 2t. Ya está parametrizada la curva. Y t varía de 0 a 2. Repito, nuestra función f va a ser, abren paréntesis, xy, y cuadrado, xz. Y la curva en el espacio va a ser t cuadrado, t, 2t. T varía de 0 a 2. Calcular la integral sobre la curva C de f punto dr. Voy a recibir 4 resultados. 4. Me dicen un numerito cuando acá. Ya. ¿Tienen alguna duda sobre el problema? Para que lo hagan. ¿Está claro el problema? Trabajen.
Ingeniero, ya está. Número 88. Número, 88. ya. Otro joven, 46, sí. ya. Yo Otro dije joven, 139. 139. Otro, 10, 10, ¿qué número? 10. 10. Sí, Ya listo. Bien. ¿Alguien más por si acaso? Bien. Empecemos con el número 10. ¿Cuánto has sacado? me sale, todavía no le suma todo, pero me sale 2 elevado a la quinta sobre 5 más. No. Perdón. Tienes que darme un número. Ya. El número 88. ¿Cuánto has sacado? Ingeniero, me ha salido 472 sobre 15. Ya. El número 46. ¿Cuánto has sacado? 472 sobre 15, Ya. igual. El número 139. ¿Cuánto has sacado? Igual, ingeniero, 472 sobre 15. Ya. Bueno, en resumen, les acepto a el 88, al 46 y al 139. Anoto. 472 sobre 15. Se supone, bueno, la integral que acaban de hallar es trabajo. Trabajo desarrollado por el campo de fuerza F en una trayectoria dada por R. Entonces, en unidades de trabajo, el resultado, no depende de qué unidades van a aplicar el problema, pero son unidades de trabajo. ¿Cuáles serían, por ejemplo? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Newton por metro. Podría ser, ¿no? Ya, muy bien, muy bien. Estoy anotando al número 46, Flores. Al número 88, Nina Yucra, ¿sí? Nina Yucra. Y el número 139, Yucra Quiste Fernando. ¿Quién me ha dicho las unidades de trabajo? Número 46, sí. Igual sería Jules, ingeniero. ¿Cómo? Flores ya he anotado, sí, está bien. ¿Qué decía? ¿Qué decía el último joven? Que igual en ¿Igual qué? No te he oído. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha cortado, creo? No, ingeniero, es internet. No, de vos Ya. no te oí, pero el joven me dijo algo. No sé, no le he oído. Ahora sí, ingeniero, Sí, ¿qué decías? que las unidades de trabajo igual serían en joules, ingeniero. Ya. ¿Tú qué número eres? 139. Ah, ya te anoto. Muy bien, muy bien. Seguimos adelante entonces. Campos conservativos. Un concepto bien importante. Si una función vectorial, un campo vectorial en realidad, A es el gradiente de alguna función escalar phi, y si hallamos la integral de esa función A por diferencial de R, y si esta integral no depende de la trayectoria, o sea, da lo mismo hacerlo por una rectita, que por una parabolita, que por una circunferencia, etcétera, etcétera, si da lo mismo y solo depende de los puntos inicial y final, se dice que es un campo conservativo o es un campo conservativo cuando es independiente de la trayectoria. Otra manera de ver es que hallemos la integral de línea, pero a lo largo de una curva cerrada, digamos una circunferencia de la misma función, desde luego. Y si sale cero, quiere decir que es un campo conservativo.
¿Y qué se llama a phi? Phi es la función potencial. Bien, muchas veces conocemos conocemos A, y queremos hallar phi. Entonces hay que usar el concepto de que A es el gradiente de alguna función phi que la vamos a hallar. Vamos a ver técnicas para hallar. Bueno, en resumen, un campo es conservativo cuando la integral no depende de la trayectoria o cuando se lo hace alrededor de una curva cerrada, sale cero. Cuidado, cuando decimos curva cerrada, no piensen solo en circunferencias, piensen también en un cuadrado. Un cuadradito o un rectangulito o un triangulito son curvas cerradas, por si acaso. Bien, después hacemos ejemplos. Generalizando la idea de integral de línea, ahora ya no vamos a trabajar sobre curvas, sobre alambres, sino sobre superficies. O sea, vamos a definir integrales de campos vectoriales o campo escalar, sí, pero nuestro ámbito donde se defina, donde se calcule dicha integral, ya no va a ser una curvita, sino va a ser una superficie. Entonces esas se llaman integrales de superficie. El dibujito que está aquí a la mano aclara, ¿no? Esta superficie de arriba se la denota de esta manera. Un pedacito se llama diferencial de superficie. Y ahí tenemos un vector unitario n que sale de ese pedacito y en realidad sale también de la superficie. Si multiplicamos el vector unitario n por el diferencial de superficie, ese productito se llama diferencial de superficie con flecha. Con flecha. O sea, diferencial vectorial de superficie, diríamos. Bien. Entonces, las integrales de superficie ya son en sí integrales dobles. Por ejemplo, aquí tenemos una integral de superficie. Integral sobre la superficie S, se dice, del campo vectorial A punto diferencial de S. Fíjense, A está con flecha o negrita y diferencial de S está también con flecha o negrita. Quiere decir que es vector. Bien, y también aclaro lo que dije hace rato. El diferencial de superficie con negrita es n, vector unitario, con el diferencial de superficie escalar. Escalar, ya no hay flechita. Eso está aclarado también aquí. Diferencial de superficie negrita es n negrita, diferencial de ese superficie. En este capítulo, ese es superficie, no es arco. No es arco. Bien. Observen que en esta integral de superficie, en vez del producto punto, podría perfectamente estar el producto cruz. Se calcularía también haciendo cálculos, desde luego, un poquito más largos, porque hay que hacer el producto vectorial, y daría lugar a tres integrales de superficie. El producto cruz. Ustedes saben que tiene componente I, J, K. En cambio, el producto punto solo es un escalar. Y si en vez de A hubiera phi, un campo escalar, ya no habría producto punto, ni producto cruz. Sería simplemente el producto ordinario de un escalar por un vector. Tres componentes. Ya, esas son las integrales de superficie. Justamente lo que he dicho está aquí, miren.
integral de superficie, o sea, integral sobre la superficie de phi de S. Fíjense ambos escalares. Integral de superficie de phi con n, vector unitario, diferencial de S. O si no, integral de superficie del campo vectorial A por producto cruz, diferencial de superficie. Tenemos entonces 1, 2, 3, con lo de arriba, cuatro tipos, digamos, de integrales de superficie. Por último, si calculamos una integral triple de un campo vectorial A o un campo escalar phi con su diferencial de volumen, estas se llaman integrales de volumen. Y abajito se pone D para indicar que son integrales de volumen. Ya. En el fondo, ya para hacer cálculos hay que hacer integrales triples. Hay que dominar el cálculo de integrales triples. Y solo hay dos tipos de integrales de volumen. El campo vectorial A por el diferencial escalar diferencial de volumen y el campo vectorial, el campo escalar phi, perdón, con el diferencial de volumen B. Les hago una pregunta. ¿Por qué no podría haber otro tipo de integral de volumen? ¿Quién se gana asterisco? Solo hay dos que están viéndolas. Es una pregunta de concepto. ¿Por qué no podría haber una integral de volumen aparte de estas dos? ¿Quién se gana asterisco? Bien, estaba preguntando para que se ganen asterisco, ¿por qué no podría haber otro tipo de integrales de volumen? De las partes de las que estoy indicando. Inge, uno de los motivos puede ser porque cada uno de los límites de integración determina el ancho, el largo y la altura, en sí las coordenadas X, Y y Z, que nos determinarían un volumen. Alguito has dicho, pero no está muy preciso. A ver, alguien más que responda. Es más simple de lo que has dicho. ¿Alguien más? ¿Quién más? ¿Quién más? Mm, Inge, porque se puede obtener un hipervolumen o algo así por el producto. No, no es esa una justificación. No está mal lo que has dicho de hipervolumen, al menos para la segunda integral, ¿no? Bueno, iremos adelante. Para empezar, no hay el concepto de diferencial de volumen vector. En cambio, arriba en la integral doble de superficie, el diferencial de S es un vector. El diferencial de S flecha se supone es un vector.
Aquí no hay el concepto de diferencial de volumen vector, no hay. Siempre es escalar. De B, de B. Entonces no queda ninguna otra opción. Si tenemos el campo vectorial A, es un vector, desde luego, solo se puede multiplicar por un escalar, que es diferencial de volumen. Si tenemos un campo escalar phi, solo se puede multiplicar por un diferencial, por un escalar. No podría yo poner, por ejemplo, en A punto diferencial de B, porque diferencial de B no es vector. Tampoco podría poner cruz, A cruz diferencial de B, no funciona. En la otra integral, ya también con phi, no puedo poner punto porque no hay vectores de por medio, ni cruz porque no hay vectores de por medio. Entonces, en resumen, cuando se habla de diferencial de volumen, solo es un escalar. Y solo hay estas dos integrales de volumen. Ya, esa es la aclaración. No van a ver nunca diferencial de B con flechita. No hay. El diferencial de B es un escalar. Bueno. Voy a cambiar un poquito para ver algunos ejemplos de cálculo de integrales. Me van a esperar un rato. Tenemos algunos ejemplitos ya resueltos de integrales de línea. Veamos el primer ejemplo. Calcular la integral sobre la curva C. Siempre, perdonen, cuando uno les pregunte, tienen que saber decir integral sobre la curva C. Esa es la manera de hablar, ¿no? Integral sobre la curva C. O si no, integral curvilínea ya. Bien. De y más x cuadrado y diferencial de s a lo largo de la curva, que es una circunferencia,
de radio 2, pero y mayor o igual que 0, es decir, una semicircunferencia. Bien, aclaremos que el diferencial de S es en realidad el diferencial de arco. Arco. Por lo tanto, va a entrar lo que sabemos del capítulo 1, diferencial de arco. Bien, se grafica la curva, mientras se pueda se grafica solamente la parte de arriba y nosotros le damos el sentido contrario a las agujas del reloj. Ahí está la flechita. Y ahora parametrizamos la curva. Por experiencia, ustedes saben que una buena manera de parametrizar es en coordenadas polares. X tiene que ser 2 coseno y coseno y t va a variar de 0 a pi para describir la curva. Bien, hemos parametrizado. Una notita, no conviene poner al revés, que X sea 2 seno y Y 2 coseno, porque en tal caso la curva se recorrería en el otro sentido. Sin embargo, el signo saldría al revés, otro signo, menos en vez de más. Y si en este integral sale menos, en el otro saldría más. Bien. Cuando ya hemos parametrizado, todo se reemplaza en función de las nuevas variables, de la nueva variable que esté. Entonces ponemos 2 coseno de t, 2 seno de t más 4 coseno cuadrado de t por a. Ahora viene el 2 seno de t, que sí es, desde luego. Y ahora viene el diferencial de arco. Raíz cuadrada de dx a dt cuadrado más dy a dt cuadrado. Es una curva en el plano. Si fuera en el espacio, el diferencial de arco tendría otra componente más. Bien, se hace cálculos. Lo bueno es que el diferencial de arco sale sencillito. No sale una integral terrible. Porque una integral terrible, imagínense con raíz cuadrada, ya sería una integral terrible. Se simplifica más bien. Y al final queda simplemente integrales trigonométricas, ¿no? Las cuales las saben hacer ustedes, la integral de seno menos coseno, coseno cuadrado t de t, su derivada es menos seno, por lo tanto se integra directamente con un menos de por medio. Y en resumen, 56 tercios la integral de línea con el diferencial de arco. Bien, aquí tienen un ejemplo para que ustedes ya lo hagan. Entonces estamos hablando de la práctica 4. Integrales de superficie y línea. Nuestro ejercicio 39 de la práctica 4 sería el que están viendo como 1P del folletito de integrales de línea. Pero si algún joven ahorita puede copiar, puede poner ejercicio 39 y copiar. Ponerle 1P si quiere y copiar. Muy simple. No tiene que estar esperando que yo ponga en el Classroom. Calcular esa integral a lo largo de esta curva. Ya, yo pienso que han copiado. Así se ahorran el estar buscando en Classroom. Estamos hablando práctica 4, ejercicio 39, el 1P o lo copian directo. Ya. ¿Y qué Ya. ¿Qué decías? ¿Qué decías? sería el ejercicio 41? A ver, veré. Yo tengo 38, 39, 40. Ah, tienes razón. Me agrada que me
corrijas porque tienes razón. Es el ejercicio 41. Ve, así te gusta que haya ese cuidado. El 41. ¿Sí? Ya. Bien. Deberían tener un cuadernito aparte de puro ejercicio. O si no, en su cuadernito, ponerle en un marquito, ¿no? Práctica. Con rojito, digamos. No sé quién está tachando qué cosa. Ya. Estamos con el ejemplo 2. Calcular el trabajo sobre una curva cerrada. Bien, calcular la integral sobre la curva cerrada C de f punto de el campo vectorial también en el plano. 2x más y, 2y menos x. La novedad es que la curva, para que vean que hay que acostumbrarse, la curva puede ser una curva que proviene de la unión de varias curvas, de varios pedazos. Entonces, en este caso se ve eso. Hay un pedazo sobre el eje X, una rectita, otra rectita horizontal y otra rectita. Como nos dan de dato los vértices de este trapecio, podemos hallar perfectamente las ecuaciones de cada lado del trapecio. Bien, entonces hay que trabajar con 4 curvas. Hay que hacer 4 integrales de línea. La más simplecita, la curva 1, y vale 0. Si y vale 0, su diferencial de y es 0 también, derivando. Entonces, al hallar la integral, ya vamos a ver ahorita. Vamos a ver que en el momento hallaremos las curvas más. La curva 2, recta por 2 puntos, su vector direccional, 7 menos 5, 0 menos 3, pasa por el punto 7, 0, y en resumen sale y igual menos 3 medios, paréntesis, x menos 7. Hallando su diferencial, derivando, menos 3 medios de x. La curva 3 facilita, y vale 3, diferencial de y vale 0 por si acaso. La curva 3. Y3, diferencial de y 0. La curva 4, recta entre 2 puntos, su ecuación es y igual a x. Bien, vamos a las integrales. La primera integral, como diferencial de y vale 0, el diferencial de r solamente es de x, 0. Así que la integral, como es un producto punto, solo queda 2x de x y sale 49, ¿no? Listo. La integral 2 sobre la rectita 2, en vez de, todo lo pondremos en función de x. En vez de y ponemos la recta, su ecuación ya la sabemos, es menos 3 medios, paréntesis, x menos 7. Y en vez de diferencial de y, se tiene que poner menos 3 medios de x. Unos cálculos algebraicos y sale menos 36. La tercera curva, y igual a 3, pero su diferencial de y es 0. Así que al hacer el producto punto, ya no hay diferencial de y. Y vale 0. Se hacen las operaciones y sale menos 22. Y la última integral, acuérdense que y es igual a x. Por lo tanto, de x igual de y. O de y igual de x. Se hace sus reemplazos, en vez de y se pone x, producto punto y sale menos 18. Sumando las 4 integrales, la integral de línea sale menos 27. Para que practiquen, ahí tienen el ejercicio 42 de la práctica, el 2P. Pero para que no estén con el Classroom de por medio,
Cópienlo. Calcular la integral de línea a lo largo de la curva cerrada C de 3x cuadrado más 2y de x más x cuadrado menos 2y de y. La curva es el triángulo con esos tres vértices. Muy bien. Vamos al ejemplo 3. Calcular la integral de línea a lo largo de C de y por seno de z diferencial de arco. R de t, la curva, es coseno seno t. T varía de 0 a pi. Bien. Igual, parametrizamos. En vez de y vamos a poner seno de t. En vez de z va a ser t nomás. Seno de t será. En vez de x, ya saben, coseno, por eso sale raíz de seno cuadrado más coseno cuadrado más 1. Esta vez es en el espacio de la integral de línea. Felizmente la raíz es sencilla y la integral sencilla. La única novedad es que era una curva en el espacio. Ni siquiera la hemos dibujado. Pero sería una hélice circular desde luego, pero yo diría lineal por t, por la componente z igual a t. Es como una rectita sobre un cilindro de radio 1. Esa sería la hélice. Bien. Para que practiquen ejercicio 43, ahí tienen el 3P. Que es una curva en el espacio, desde luego. Inclusive está la respuesta. Cuando dice el trabajo realizado, es el producto punto de F por T. Bien. Una aplicación muy interesante de las integrales de línea es el cálculo de centros de masa de alambres. Se supone que vamos a tener una cierta densidad para el alambre y vamos a poder hallar el centro de masa. Para eso, en primer lugar, la masa del alambre es la integral de línea de la densidad ρ por el diferencial de arco, por si acaso. Y las coordenadas del centro de masa son x barra 1 sobre m por la integral de línea de x ρ de s. Y barra sería 1 sobre m y e ρ de s. Z barra 1 sobre m, z ρ de s. Facilito de acordar. Para x barra entre x, para y barra entre y, para z barra entre z. La densidad a veces se da constante, densidad constante, y otras veces se lo da variable. Pero más diría para practicar, porque un alambre normalmente es de un solo material, ¿no? Pero si fuera de la mitad de otro material, habría que desdoblar en dos partes y cada una trabajarla con su densidad. Imagínense un alambre, ¿no?
un pedazo de alambre de cobre soldado a otro metal, digamos. Diferente densidad. Habría que hallar de cada uno de ellos su centro de masa y luego la media aritmética ponderada. Ya. En este caso la densidad es constante. Por eso que se pone ρ igual K. Y no afectan las integrales para nada. Bien. Primero hallamos la masa ρ diferencial de arco. Botamos K porque ρ es K. Y el diferencial de arco ya sabemos que es la diferencial de la derivada de x respecto a t al cuadrado, derivada de y respecto a t al cuadrado, derivada de z respecto a t al cuadrado. En este caso, derivando tenemos 16 seno cuadrado más 16 coseno cuadrado más 9. Felizmente, sale una integralcita sencilla por la raíz, ¿no? Felizmente. Así que la masa sale 5 kpi. Para hallar la coordenada en X, la única novedad es poner X dentro del integral. La K igual se va a botar. Y nos queda 4 coseno. Ese integral no es difícil, es directo. Y en resumen, X barra sale 8 sobre pi. El ejercicio 44 pide calcular y barra y z barra. Anoten sus respuestas. Pero para que no quede flotando, tienen que retroceder un poquito. Es obvio que no han copiado. Copiar la curva. Copiar el alambre. Bien, vamos a quedar por el momento en eso, ¿no? Después, la próxima clase seguimos haciendo ejercicios de integrales de línea y luego veremos integrales de superficie. Voy a